Muy buenos días. Nos encontramos ya en la reflexión de esta mañana. Y nuestra reflexión de esta mañana tiene el título La visión de Dios para su iglesia. Sin duda que Dios ha tenido una visión de la iglesia o una visión para la iglesia desde siempre. Quizás aquí encontramos a las personas que dicen que la iglesia comenzó con la iglesia del desierto en el Antiguo Testamento, y otros que dicen que la iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Haya comenzado la iglesia del desierto con Abraham en Pentecostés, lo que queda claro en la Biblia es que la iglesia tiene que ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia llena de fe. La fe y el Espíritu Santo son características sine qua non de una iglesia si esta iglesia quiere cumplir el propósito por el cual el Señor la constituyó. Y esta mañana vamos a reflexionar en la palabra de Dios, el capítulo 2, el verso 42, que será un texto que también tocaremos en otra oportunidad. Y nos dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia está en el centro del propósito de Dios. La iglesia cumple una función fundamental. Dios, a través de la iglesia, está llevando a cabo su propósito principal. Y cuando pensamos en ese propósito, no consiste en salvar a individuos y perpetuarlos en la soledad, sino más bien en llamar a un pueblo para sí y construir una iglesia efectiva y eficiente en la sociedad donde está inmersa. La razón por la que estamos comprometidos con la iglesia es que Él, el Señor, está comprometido con ella. Además, todos estamos interesados en la renovación de ella. En muchos lugares del mundo la iglesia se extiende velozmente y en otros pareciera que ni siquiera caminara, con todas las dificultades de persecución y oposiciones que la iglesia tiene para seguir avanzando en su extensión. Pero con frecuencia, este crecimiento que a veces experimentan algunas iglesias en algunos sectores del mundo, un crecimiento que se va produciendo sin profundidad. Alguien dijo que la iglesia tiene un 95% de crecimiento y un 5% de profundidad. Se ve mucha superficialidad por todos lados. Necesitamos recuperar la visión bíblica de una iglesia renovada, de una iglesia centrada en la palabra de Dios y de una iglesia que depende del Espíritu Santo, como fue la iglesia primitiva. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para su iglesia? Nos preguntamos. Lucas nos dice: después de describir lo que ocurrió en el día de Pentecostés y de presentar una explicación de lo sucedido por medio del sermón cristocéntrico que dio Pedro, Lucas, para señalar el efecto de Pentecostés, dándonos una bella figura de la iglesia en Jerusalén, una iglesia llena del Espíritu. Por supuesto, ese no fue el día en que nació la iglesia. Lo dice el autor aquí, John Stott. Es incorrecto determinar el Pentecostés como el día del cumpleaños de la iglesia. Ella, como pueblo de Dios, puede rastrear su historia hacia el pasado, unos 4000 años atrás, hasta Abraham. Lo que ocurre que en Pentecostés fue que el remanente del pueblo de Dios se convirtió en el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son entonces las marcas características de una iglesia viva? Algunos hablan de la característica de una iglesia viva.
o simplemente de las características. Algunos mencionan una, otros mencionan 3, otros 5, hasta 8, las 8 características de una iglesia viva. Pero miramos qué nos dice la Biblia, qué nos dice la Escritura. Y quizás cuando hablamos de características de una iglesia viva, pasa por responder a esta pregunta. Debemos retroceder hasta aquellos días y dar una mirada fresca a la primera iglesia de Jerusalén. A la vez es imprescindible que seamos realistas en nuestra mirada. Tenemos la tendencia a ser románticos respecto a la iglesia primitiva. La miramos a través de lentes a veces un poquito nublados, porque miramos a la iglesia primitiva como una iglesia que no tuvo ni un problema, que fue una iglesia perfecta, que no se desarrollaron al interior de la iglesia problema alguno, de ningún tipo. Y es tener evidentemente una mirada idealista de la iglesia del libro de los Hechos, o del primer siglo. Porque la iglesia del primer siglo sufrió tantas dificultades y tantos problemas como la iglesia actual, como la iglesia del siglo XXI. Sin duda, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, fue una iglesia perseguida. Hoy día, en el siglo XXI, la iglesia en muchos sectores y en muchos lugares no sufre de persecución. Aunque la persecución todavía está en el sector islámico, en algunos sectores del Asia y en algunos sectores del África. Pero en general, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, la iglesia en general no sufre de persecución. Pero la iglesia primitiva, a la que nosotros muchas veces miramos con ciertos ideales, pensando que fue una iglesia que no tuvo mayor dificultad, y cuando miramos las escrituras, miramos las epístolas, nos damos cuenta que fue una iglesia que tuvo muchas dificultades, no solo la persecución, sino que muchas dificultades también internas. Y tenemos esta tendencia a mirar en forma romántica a la iglesia primitiva, pero hablamos de ella en susurro como si no tuviera defectos. De esa manera perdemos de vista las rivalidades, la hipocresía, la inmoralidad de las herejías que afligieron a la iglesia primitiva, tal como lo hacen hoy. Aún así, hay una cosa cierta: la iglesia primitiva, pese a todos sus excesos y sus fallas, fue una iglesia movida por el Espíritu Santo de una manera profunda y radical. Y ya estamos observando algunas características de la iglesia. Una iglesia profunda, con una enseñanza apostólica profunda, con raíces profundas en la palabra de Dios, con raíces profundas en una experiencia permanente del Espíritu Santo. Hoy día tenemos iglesias llenas de emocionalidad, iglesias que todo su culto es emoción. Pueden ser iglesias que se han extendido, que se han desarrollado, han crecido, pero a veces la profundidad de esa iglesia es pequeña, es de poquito nivel. Cuando comparamos a la iglesia primitiva, estamos hablando de una iglesia enraizada en Cristo, pero con una tremenda profundidad. Quizás la persecución de la que se habla en el libro de los Hechos, capítulo 8, podríamos haber pensado que esa persecución podría haber eliminado a la iglesia, pero por lo contrario, la persecución produjo que la iglesia se extendiera de una manera extraordinaria. Y hubieron lugares que el apóstol Pablo llegó donde ya había iglesia. No todas las iglesias del Nuevo Testamento las fundó Pablo. Hubieron iglesias que simplemente no las fundó porque los hermanos que fueron producto de la persecución se extendieron por todos lados, fueron predicando y enseñando y plantando iglesias, de tal manera que Pablo en su segundo y tercer viaje misionero se encontró ya con comunidades establecidas. Porque la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de los Hechos, es una iglesia con un profundo enraizamiento en el mandato del Señor Jesucristo. Pero también debemos decirlo, es una iglesia profundamente enraizada en la obra y en la persona del Espíritu Santo.
Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia radical. Una iglesia que no combinó las herejías de la época, que tuvo que luchar y pelear. Hoy día miramos una iglesia contemporánea, una iglesia postmoderna, una iglesia que comienza a combinar, que empieza a perder esa radicalidad y comienza a combinar con las verdades entre comillas postmodernas. Una iglesia que se comienza a acomodar, que ya comienza a perder la capacidad de pelear contra la corriente, contra una cultura postmoderna que se comienza a imponerse en una sociedad cada vez más alejada de Dios y de la Biblia. Si hablamos de la sociedad, no sería tanto, pero estamos hablando de una iglesia también que está siendo influenciada, influida por estas corrientes culturales, perdiendo así nuestro norte, perdiendo así nuestra esencia, perdiendo así nuestro fundamento. Si uno puede hablar de la iglesia primitiva, es que era una iglesia profunda y radical. De modo que volvemos a nuestra pregunta: ¿cómo era la iglesia del siglo I? ¿Qué evidencia mostraba de la presencia y del poder del Espíritu Santo? Y si podemos responder estas preguntas, estaremos encaminados a descubrir las señales de una iglesia viva en pleno siglo XXI. ¿Es posible que una iglesia del siglo XXI, con toda la influencia cultural y social postmoderna que estamos viviendo, es posible que la iglesia del siglo XXI pueda seguir viviendo siendo una iglesia llena del Espíritu Santo, profunda y radical? Son preguntas que nos responderemos más adelante. Dios les bendiga y buenos días.